sobre todo que nos des entendimiento y que nos des, Padre, argumentos para poder defender nuestra fe. Te pedimos que este mensaje pueda ser no solamente de bendición para nosotros, sino a través de nosotros a otras personas, Señor. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada, que a veces nos detenemos a juzgar sin antes escuchar, Señor, y responder como tu palabra nos manda. Así que te pedimos que hoy tú quites todo estorbo de en medio y que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios, dándonos dirección a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema bien interesante. Vamos a aprender mucho, a lo mejor no va a ser muy práctico, pero vamos a aprender bastante a defender nuestra fe y a responder a las preguntas que a veces nos hacen, porque la Biblia dice en 1 de Pedro 3:15 que estemos preparados siempre. ¿Cuándo? Siempre, no solamente cuando vas al instituto, a la iglesia, o lo que sea, siempre. Dice, para presentar defensa, que es la palabra apología, de donde viene la apologética, que es la materia de la teología que trata la defensa del evangelio, la materia que responde a las preguntas difíciles, ¿no? Cómo comprobar que venimos de Dios y no de la evolución, por qué la Biblia y no otros libros es la palabra de Dios, cómo sabemos que Jesús existió y que no es un invento de Roma, que no es un robo de religiones esotéricas más antiguas, por qué si Dios es bueno permite tanta maldad. En fin, muchas preguntas que nos hacen y todas tienen respuesta, excepto una. La única pregunta que la apologética no ha logrado responder al día de hoy es ¿por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra? Esa pregunta, familia, no tiene respuesta. Yo solamente sé que por eso Pedro después en venganza lo negó 3 veces. Es la teoría de muchos teólogos, ¿verdad? Y continúa Pedro diciendo que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Escuche el término, razón de la esperanza. O sea que nuestra esperanza está basada en y la esperanza no está peleada con sino que va de la mano con la razón. El autor de la razón, que es Dios, y el autor del universo es el mismo, de modo que no se pueden contradecir. Estamos en contra no de la ciencia, no de la historia, no de la geografía, no de la arqueología, sino de las teorías, suposiciones que no están confirmadas y que tratan de desacreditar a la palabra de Dios. Pero todo lo que el ser humano ha confirmado, pues bueno, todo va de la mano de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, dice la Biblia, ante aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Judas capítulo 1, versículo 22 dice, a los que dudan, convéncelos. Y regularmente el creyente, ¿qué hace? Cuando alguien duda, lo sataniza, lo manda al infierno, lo juzga, ¿verdad? Inmundo, pecador, aleluya, te vas a ir al infierno, porque es más fácil pues juzgarlo que prepararte para responderle. Y si bien hay mucha gente que no va a creer por los argumentos que tú le puedas dar, también hay mucha gente que está sinceramente equivocada, como Pablo, que perseguía el cristianismo a muerte, pero él estaba sinceramente equivocado, resplandece y cambia su dirección. Así hay mucha gente que está yendo en contra de Dios, no porque aborrezca a Dios, sino porque no ha conocido de Dios. Tal vez personas que crecieron en un hogar con un trasfondo ateo, que vivieron ciertas cosas que nunca les dieron una respuesta. Y la apologética no va a hacer que la gente crea, pero sí prepare el terreno para que la palabra sea sembrada y entonces puedan sin prejuicios recibir la semilla. En algunos dará fruto, en otros no. No quiere decir que con evidencias la gente va a creer. Jesús resucitó muertos, sanó enfermos, levantó paralíticos y lo terminaron crucificando. Entonces, no creas, ¿verdad? Que no, ahora que le diga esto a mi maestro y cuando mi papá escuche esto y que se le aparezca, ¿verdad? Un ángel a mi mamá, ¿van a creer? No, la gente siempre cuando no quiere acercarse a Dios va a buscar alguna explicación con tal de rechazarle. Lo hemos visto cuando hemos hablado de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Como muchos historiadores reconocen que los discípulos estaban convencidos que la tumba estaba vacía y en vez de aceptar que tenían tanta convicción que dieron su vida por amor a Él porque la habían visto resucitado, pues empiezan a inventar teorías, como que alucinaron con haberlo visto resucitado y se lo imaginaron y cosas por el estilo que no son congruentes ni que no tienen ningún fundamento pues ni lógico, ni razonable, ni científico. Entonces la gente no va a creer porque nosotros respondamos, pero mucha gente sí,
vas a ayudarle a que quite todo lo que esté estorbando para que la palabra sea sembrada. Es como cuando se va a sembrar la semilla en la tierra. Primero, ¿qué tienes que hacer? Arar el campo. Tienes que prepararla para que la semilla sea sembrada. Así hay mucha gente que está con mucho escombro, con mucha basura, con muchas piedras. Y la apologética no hace que crean, pero sí quita esa basura para que la palabra sea sembrada y algunos creerán. ¿A qué voy con todo este rollo? Hoy vamos a ver, y las siguientes 2 semanas, 3 mensajes de características apologéticas, y todo esto con el fin de responder la pregunta del mensaje, que este es el título del día de hoy, ¿es la Biblia la palabra de Dios? No solamente te estoy diciendo que este es el título, te estoy preguntando, y a los que nos están viendo también a través de internet, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Sé que muchos dicen sí, pero no solamente te pido que me digas sí, te pido que me digas por qué. Porque la Biblia dice, y ya lo vimos, que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón. Si alguien te pide argumentos razonables, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Cuál es la respuesta que damos cuando alguien pregunta ¿por qué la Biblia y no otros libros? ¿Verdad? Y no puedes decirle simplemente ¿por qué? Porque sí. Y es la respuesta de muchos cristianos. Muchos cristianos no saben ni por qué creen en la Biblia. Creen en la Biblia como la palabra de Dios porque es el primer libro que les dijeron en casa que era la palabra de Dios. Creen, como lo veíamos la semana pasada, por tradición. Son cristianos por costumbre, pero no tienen convicciones. La apatía de mucha gente le lleva a no saberse responder ni a sí misma por qué cree lo que cree. ¿Cómo vamos entonces a poder ser luz en medio de las tinieblas si ni siquiera nosotros sabemos por qué estamos caminando en la luz? ¿Sí me explico? ¿Cómo sabemos que fue inspirada por Dios? Ahora, aún suponiendo, aclaro que yo lo creo, por supuesto, ¿verdad? Pero te estoy presentando el argumento como te lo pueden presentar allá afuera. Ok, aún suponiendo que tú creas que es inspirada por Dios y que Dios la haya inspirado. No sé si tú lo sabías, pero los manuscritos originales de donde vienen nuestras traducciones y diferentes versiones de la Biblia se perdieron con el tiempo. O sea, lo que Dios inspiró no es la Reina Valera ni la Reina Valedora, que es la que usan los chilangos. No es cierto, no vayan a buscarla ahí en la librería. Me da una Reina Valedora donde en vez de amén dice sí carnal o algo por el estilo. Lo que Dios inspiró no es la NBI ni la Dios habla hoy. Lo que Dios inspiró son manuscritos que en el original se escribieron, Antiguo Testamento hebreo y arameo, Nuevo Testamento en griego, y de ahí vienen traducciones a diferentes idiomas, entre ellas las que nosotros usamos en español, siendo la Reina Valera 1960 de las más apegadas a las versiones originales. Pero hay un gran problema, y es que las copias que tenemos de las versiones originales no son copias del documento original que escribió Juan en la isla de Patmos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo a las diferentes iglesias. Las copias que nosotros tenemos vienen a su vez de copias, de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Entonces, mucha gente se pregunta, y es una pregunta válida, ¿cómo sabemos que en el proceso no hubo teléfono descompuesto? ¿Has jugado teléfono descompuesto? No sé, los que no lo conozcan, haces una línea de 20 personas, alguien dice una frase, se va pasando de persona en persona y al final regularmente se dice otra cosa totalmente distinta a la versión original. La pregunta de mucha gente es, ¿cómo sabemos que en este proceso de copiado, generación a generación, no se fue perdiendo la idea original y ya sea voluntaria o involuntariamente, que alguien así de mala leche hubiera dicho, yo aquí le voy a quitar y le voy a añadir, o quitando a un lado ese factor y suponiendo que fue pura gente buena, discípulos de Barney, ¿verdad? Bien amigables, sin malas intenciones, con cara de Winnie Pooh, con su tarrito de miel. ¿Cómo sabemos que no se equivocaron como seres humanos? No sé si tú lo sabes, pero muchas de las versiones del Antiguo Testamento vienen de un texto que se le llama el texto masorético. El texto masorético es un texto que un grupo de escribas, conocidos como los masoretas, del 600 al 900 después de Cristo, más o menos concluyen en el 900 después de Cristo, esta versión del Antiguo Testamento en hebreo, y cuando ellos terminan su versión, ¿sabes qué hicieron con todas las otras copias y versiones? Y los manuscritos antiguos los destruyeron.
Ellos lo hicieron con intención de que esos que ya estaban borrosos por la humedad, por el tiempo, por la corrosión, por lo que sea, no causaran malentendidos, y estaban tan convencidos que los que ellos habían hecho eran tan idénticos al original que dijeron, para que no haya dudas, mejor eliminamos el viejo. Pero mucha gente se pregunta, oye, ¿y por qué lo hicieron? Porque pareciera ser un poco sospechoso, según nuestra forma de pensar y analizar las cosas en el siglo XXI. Ahorita vamos a remontarnos años atrás y te voy a demostrar que fue la mejor decisión, aunque no lo creas, como ya te lo prometí, como Dios nos manda, utilizando la razón. O sea, mi explicación no va a ser, y tienes que creer que Dios estaba al control, y si no te vas al infierno, que de todas formas es cierto, tienes que creer que Dios estaba al control, y si no te vas al infierno, pero como Dios me manda a hablarte con la razón, pues tengo que explicártelo con la razón. Entonces, aunque parezca no tener sentido, lo que ellos hicieron fue lo mejor, pero mucha gente, como decía, ¿quién fue Santiago Krill, el que inventó el término de sospechosismo, que creo que no existe en la RAE, ¿sí? Entonces, mucha gente, ¿verdad?, se levanta con cierto sospechosismo, aclarando que el término no existe, y dice, ¿y por qué los masoretas hicieron esto? ¿Qué tal que a la mala se pusieron de acuerdo, hicieron un complot y manipularon y cambiaron las escrituras? ¿O qué tal que fueron bien intencionados, pero sin querer los masoretas hicieron una masoretada y alteraron el documento original? Bueno, pues vamos a ver respuestas en estos mensajes, en el día de hoy y en los que vienen las próximas semanas, de por qué podemos nosotros confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Y toda la gente que se levanta bien gallitos, ¿por qué la Biblia en otros libros? Ok, ¿quieres respuestas? Ahí te van. A ver qué tal le va a los otros libros que tanto defienden cuando tú les hagas los exámenes y las pruebas, y cuando tú les preguntes acerca de los argumentos que vamos a ver acerca de la Biblia. Entonces vamos a ver cómo los gallitos se convierten en pollitos. Lo primero que tenemos que hacer es demostrar que la Biblia es históricamente confiable. Es decir, lo primero que voy a hacer hoy no es darte evidencias de que es la palabra de Dios, porque aunque te diera evidencias de que es la palabra de Dios, si no te logro demostrar que es históricamente confiable, de nada sirve saber por quién fue inspirada. Es como que yo te digo, oye, en el teléfono descompuesto, la versión original la emitió fulano de tal. Ok, yo no estoy cuestionando que él fue la fuente de origen, yo estoy cuestionando que a mí me llegó lo que él dijo. ¿Me explico? Entonces, hay mucha gente cuya pregunta no es si la Biblia es la palabra de Dios, sino lo que llegó a nuestras manos es lo que Dios inspiró, suponiendo y dando por hecho que haya sido inspirada por Dios, que eso lo veremos después. Lo primero que tenemos que demostrar, hagamos a un lado si es un libro sobrenatural o no, y veamos la Biblia como documento histórico. Simplemente, si lo que se escribió de generación a generación a generación y llegó a nuestras manos, es una copia fidedigna de los documentos originales. Hablo de ellos como documentos históricos. Dejemos a un lado quién inspiró a la persona que los escribió. La primera pregunta es, ¿me llegó a las manos lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan, lo que escribió Marco, lo que escribió Isaías, o me llegó una versión totalmente distorsionada? Porque si no logro demostrar que históricamente como documento es confiable, pues ya qué más da si la inspiró Dios, Buda, Barney, quien sea. De todas formas no nos llegó lo que escribieron. Entonces tengo que demostrar que lo que estoy leyendo es lo que ellos escribieron, y después demostrar que lo que ellos escribieron fue soplado por el Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, vamos a ver algunas evidencias de la confiabilidad histórica de las Escrituras. Aclaro, veremos un resumen nada más. Mi intención no es darte toda una serie, ya lo hice algún día. Fueron como 27 mensajes titulados La veracidad de la Biblia, y ahí está en MP3, lo pueden encargar en la mesa de materiales. Los que están viendo esto en línea me pueden escribir y ahí les paso los datos de costos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si alguien quiere un estudio mucho más profundo, ahí tenemos un montón de mensajes, ¿no?, que responden acerca de las evidencias de la Biblia, las aparentes contradicciones de la Biblia, los cuestionamientos que se le han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hoy veremos es solamente un resumen, pretendiendo que en un mensaje podamos nosotros tener una respuesta certera y razonable. Entonces, ¿con qué comenzamos? Recordando o enseñando a quienes no saben que los que elaboraban los manuscritos, estas copias de las copias de las copias, no era cualquier persona. O sea, no es de que yo, Jesse, escribo y de repente le digo, ¿quién es aquí el que peor tiene ortografía? ¿Quién reconoce que reprobó español? Levante la mano. ¿Nadie? A ver, al más malo del salón, oye,
estoy medio cansado, échame la mano a hacer una copia y ahí pásala. No, no se lo delegaban a cualquier persona, sino que este trabajo se delegaba a personas que de tiempo completo se dedicaban a elaborar manuscritos. Se les conocía como escribas. Los escribas no eran personas que en su tiempo libre se ponían a copiar, sino que eran personas que se dedicaban de lleno a eso. O sea, no es gente que, pues me sobran 2 horas y ya te echo la mano, mi hermanito. No, señor. Era gente que se requería de tiempo completo para hacer esta chamba. ¿Por qué? Te dije hace rato que nosotros estamos pensando como gente del siglo XXI. Ubícate 2000 años atrás, 3000 años atrás. ¿Existía el internet? Las computadoras, las fotocopiadoras, las máquinas de escribir. ¿Existía el WhatsApp, el corrector de texto y ni aún así tienes buena ortografía? No existía todo esto, pero te pregunto, ¿había civilizaciones desarrolladas? ¿Tenían que pasar por procesos legales? ¿Hacer transacciones comerciales? ¿Y requerían documentación ¿cómo se le dice? O más bien papeles que documentaran todo esto? Sí, tenemos que la gente hace 2000 años, hace 3000 años, hermanos, no eran cavernícolas. Entendamos, no tenían iPhone 11, pero no eran cavernícolas. No tenían Android 10, pero no andaban con el garrote. No, era gente que pensaba, que razonaba, era gente inteligente. Estamos hablando de civilizaciones, de culturas donde se elaboraban contratos de transacciones comerciales, sentencias civiles, leyes. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia, visto en películas, que el rey escribía una carta y entonces se enrollaba y con el sello real enviaba a las diferentes provincias edictos de los reyes? Y documentos como estos, por la importancia que tenían, no podían tener un solo error. Imagínate que en vez de 10 millones, por ejemplo, de pesos, suponiendo, porque ni utilizaban esas cifras ni esa moneda, ¿no? O ese tipo de cambio, pero que en vez de 10 millones le pusiste un cero de más y ahora son 100 porque se te fue un cero, o le quitaste un cero y es 1, o que al criminal en vez de 13 años le añadiste un 1 y fueron 131, le quitaste un 3 y le metieron 1 nada más. Entonces había documentos con información importante que tenía que ser muy bien redactada. Y para ello, estas civilizaciones o culturas entrenaban de tiempo completo a gente profesional que recibía antes de chambear un entrenamiento riguroso y profesional y se les conocía como los escribas. Entonces, entendamos en primer lugar, los manuscritos no los elaboraba cualquier macuarro. Eran elaborados por los escribas. Y los escribas utilizaban técnicas exageradas para elaborar sus manuscritos, con suma precisión y con una exactitud del 100%. Por ejemplo, para que te des idea de algunas de las técnicas, después de terminar su manuscrito, contaban las palabras copiadas para comparar que fueran las mismas. Si en un documento había una más, una menos, no se corregía, se rompía, se escribía de nuevo y se reemplazaba toda la sección del rollo. Después de contar las palabras, también contaban las letras, porque en el hebreo una letra, ¿verdad?, o una tilde que tú pongas de más o de menos puede cambiar drásticamente el significado. Si se detectaba un error, otra vez toda la sección del rollo se eliminaba, no tenían liquid paper y se reemplazaba por una nueva. No era como en WhatsApp que tú la riegas y eliminas el mensaje. Solamente queda ahí que fulano de tal eliminó el mensaje. Ellos no podían hacer esto. Ellos reemplazaban todo el rollo. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Ellos leían, escribían palabra a palabra. Un cabello de camello tenía que caber entre letra y letra. Cosas como estas que rayan en lo absurdo nos demuestran lo serio que se tomaban su chamba los escribas, porque era gente que de tiempo completo se dedicaba a esto, para que los documentos fueran precisos, para que no hubiera errores. Ahora, una vez que terminaban, los nuevos rollos eran tan confiables que los viejos eran destruidos, como hicieron los masoretas. Para ti, para mí, esto puede no tener mucho sentido. Pero ellos estaban tan seguros, y veremos más adelante evidencias de que así era, de que su chamba había sido tan buena, que lo peligroso no era
que el nuevo estuviera mal, sino conservar el viejo, que empezaba a perder legibilidad, se dice, que empezaba a verse confuso y que podía entonces malinterpretarse. Para evitar riesgos decían, el nuevo es tan bueno que eliminamos el viejo. Es como cuando tú vas a la papelería y sacas una fotocopia de tu IFE. ¿Qué es la fotocopia? Una calca exacta de tu IFE. Y tú no andas a ver si será, no le cambiaron, porque es una fotocopia, ¿verdad? Y si te piden una fotocopia y tú tenías una un poquito viejita, ¿qué haces? Bueno, la borrosa se elimina y llevas una nueva que se vea claro. Para ti, para mí es un poco difícil comprender porque nuestra mente piensa automáticamente en el error del ser humano. Vamos a ver en unos segundos o minutos algunas evidencias de que no lo hubo, pero antes déjame explicártelo con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes vieron su casa o departamento construirse de principio a fin, desde que estaba el terreno? Levanten la mano. Ok, sabes lo que hay tras los muros. ¿Cuántos de ustedes, como un servidor, llegaron a un lugar que ya estaba desarrollado? ¿Y qué es lo que tenemos? Los planos del arquitecto, nada más. Y ni siquiera los has checado, es muy probable, ¿verdad? No sabes exactamente cuántas varillas y cuántos alambres y cuántos kilos de cemento hay en la losa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así te pregunto, ¿duermes tranquilo o en la noche cierras los ojos y dices, ¿no se mira caer el techo? ¿Qué tal que el arquitecto se equivocó? Y si no está bien hecho, ¿y qué tal que esta pared no tiene la columna que dicen que tenía? Y si la trave no está bien armada, si le metieron una varilla más delgada y se me viene encima la pared. ¿Cuántos de ustedes tienen insomnio porque temen que su casa se les caiga encima? Entiendo que después del 15 de septiembre, muchos, pero ya tiempo después. ¿Por qué dormimos tranquilos si no sabemos lo que hay tras los muros? Porque tenemos la confianza. ¿Confianza en quién? Porque ponemos nuestra fe y nuestra confianza en los arquitectos e ingenieros que desarrollaron los planos, que hicieron los trazados y la supervisión del arquitecto, el maestro de los albañiles, que hicieron nuestra casa. Ahora, ¿por qué confiamos en él? Porque estudió 5 o 6 años para eso. Y no le vamos a andar cuestionando, oiga, arquitecto, ¿pero seguro que está bien? No, porque esa es su chamba. Y tú descansas tanto en su profesionalismo y en que él recibió un entrenamiento estricto y riguroso para hacer casas, que aunque no veas lo que hay tras las paredes, tú vas y te duermes en esa casa por la fe depositada en la preparación que recibió el arquitecto. Lo mismo, familia, era con los escribas. Podían eliminar sin temor alguno los viejos porque era gente perfectamente preparada para crear, digámoslo figuradamente, buenas estructuras que no se derrumbaran con el paso del tiempo. Ahora, aquí mucha gente puede decir, porque es una respuesta, una réplica de muchos, sí, pero los documentos de la Biblia fueron elaborados por puro macuarro que reprobó primaria, no por los escribas. Mentira. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de ver el primero, te hago una pregunta. ¿Quién escribió Pablo? Mientras me responden, voy a patrocinar Toquen, el café del camino real que toman los pastores cuando están cansados. ¿Quién escribió Romanos? La mayoría dice Pablo. Romanos capítulo 16. Creo que mi Biblia está alterada, a ver si la tuya también dice eso. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Posdata, no le pongas así a tus hijos. Imagínate, Sosipater, a comer. Yo, Percio, versículo 22, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió la epístola según el versículo 22? ¿No que Pablo? A ver, ¿qué pasó? ¿Y por qué empieza Pablo diciendo Pablo a los romanos y termina Tercio diciendo yo, Percio, que escribí la epístola? Has vivido engañado toda tu vida. Pablo no escribió ninguna carta. Pablo dictó las cartas y firmó con su propia mano algunas, tal vez todas, aunque tenemos evidencia solamente de algunas. ¿Quién es Tercio, el que escribió la carta? Lo que se conoce como un amanuense.
¿Qué es un amanuense? Un escriba entrenado para copiar cartas o para escribirlas siendo dictadas por el autor sin dejar margen de error. La mayoría de los teólogos creen que cuando Pablo habla del aguijón de la carne que la atormentaba, ¿te acuerdas? Que le dijo, Señor, quítamelo. Yo siempre creí que era su suegra, yo lo juraba, pero... y lo llegué a predicar, dije era su suegra, pero después estudiando un poco más me di cuenta que la mayoría cree que era una enfermedad de los ojos muy grave que no le permitía ver bien. Algunas de las evidencias que veremos más adelante es que él decía, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Él no podía escribir bien. Es una suposición por pasajes como estos. Entonces Tercio fue el amanuense de Romanos, y esto nos muestra que algunos autores, y Pablo es el mejor ejemplo, porque aún siendo un hombre preparado, políglota, ¿verdad? Entrenado, educado, cuando querían el máximo entendimiento en el documento que estaban elaborando para evitar confusiones en la escritura, en las copias futuras, utilizaban amanuenses. Cuando el amanuense terminaba, el autor escribía lo que se conoce como una salutación, que es pues un saludo final, una despedida con su propia mano. Ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mientras lo buscan, le vuelvo a dar otro trago a mi café. Que por cierto está muy bueno, no como el de Starbucks, que no sé por qué lo compran si sabe espantoso. Pero si me paga Starbucks la siguiente semana, traigo aquí uno de Starbucks y digo que está muy bueno y que ya cambiaron. Gálatas 6, versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras les escribo de mí propia mano. Aquí sí él estaba escribiendo esta despedida con su propia mano. Otro ejemplo, vamos a Segunda de Tesalonicenses, un poquito más adelante. Capítulo 3, versículo 17 dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo. ¿Qué es signo? Perdón, me equivoqué, la Biblia sí dice explícitamente que él se despedía o escribía un saludo de su propia mano en todas las cartas. Aunque no en todas se menciona, aquí sí menciona que en todas lo hacía. Dice, ¿qué es el signo? En toda carta mía, así escribo. Era la forma de confirmar que venía de parte de Pablo, pero él le dictaba a alguien de su plena confianza, en este caso Tercio, quien escribió la carta a los romanos. Ahora, en el Antiguo Testamento también se habla en algunas ocasiones de la labor de los escribas. Por tiempo te los voy a dictar y luego puedes leer en casa. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Completo, verás varios ejemplos. Y el 25, versículo 19, otro de ellos. En el segundo libro de las Crónicas, no las de Narnia, las de la Biblia, capítulo 26, versículo 11. Y Jeremías 36, 32. Esther 3 del 12 al 14, Esther 8 del 9 al 11, te sigo dictando, Primera de Macabeos 3:12 y Segunda de Macabeos 4:16. Y bien que los anotaron, ¿eh? Y nada más. O sea, yo les puedo decir Tercera de Winnie Pooh y lo anotan, ¿no? Les acabo de decir que no sean idólatras y confían todo lo que les dice el pastor, ¿verdad? Como hace... Pero ahí andaban anotando, ¿no? Si lo dijo el pastor, seguramente ahí está. Como hace poco me contó otro pastor un chiste de que lo voy a aplicar aquí a Vida Nueva, ¿no? De que iban saliendo del servicio unos hermanos y se encuentran con otro que ya no alcanzó a llegar a la prédica. Y que le pregunta a los hermanos, oye, pues ¿de qué habló el pastor? No, pues hoy él dijo que los elefantes vuelan. No, ya en serio, ¿de qué habló? ¿No? De que los elefantes vuelan. No, ¿cómo crees? Es una payasada. ¿Quién se cree esas tonterías? Ya no estés bromeando. ¿De qué habló? De verdad, dijo que los elefantes vuelan. ¿Y quién fue el pastor que predicó? No, pues fue el pastor Armando. Dice, bueno, sí vuelan, pero bajito, 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 así nada más, arribita del piso. Creo que le expliqué muy mal, no tiene sentido del humor, pero... Bola de amargados. Se los voy a tener que explicar, y no me gusta explicar un chiste porque significa que estuvo malo, pero... O sea, que ya cuando... lo dijo él, no, entonces sí, ¿verdad? Lo que diga, vuelan, pero bajito. Pero ya no valió su risa porque ya es fingida. Entonces, ¿en qué estaba? Por andar de payaso, ya me perdí. Ya, lo de Macabeos. Y entonces,
vemos que encomiendas tan importantes como los registros de tropas militares que están en los ejemplos que te di, cartas de Jeremías, los decretos del rey Asuero, todo esto está en los ejemplos que te mencioné, fueron confiadas en mano de los escribas. Y esto nos enseña la confianza que les tenían, porque era gente profesional, porque ese era su trabajo, y cosas tan importantes como estas no se podía encomendar a cualquiera. Ahora, ¿hay evidencia explícita, clara, de que con la Biblia hicieron ellos bien su trabajo? Sí. Y somos una generación privilegiada, y creo yo que Dios permitió que tuviéramos más evidencias que ninguna generación antes, porque también somos la generación que más ha sido cuestionada. La generación donde ha habido más escepticismo, en los últimos años más ateísmo y más teorías, y al mismo tiempo Dios nos da más respuestas. Entonces, en los últimos 100 años es cuando ha habido más descubrimientos arqueológicos que nada en los últimos años, más confirmaciones científicas de que somos producto de un creador. Ya los científicos, sabes que los más picudos ya no dicen que venimos del chango porque ya se les acabó, ya reconocieron que no. Y algunos ya inventaron que del delfín, y ahora algunos dicen que venimos de una mezcla de 4 especies. O sea, andan inventando pura estupidez porque ya no saben ni qué hacer con tal de rechazar a Dios. Como te decía, hay gente que por más que escuche, pues no va a querer creer, ¿verdad? Y este descubrimiento es relativamente reciente porque se llevó a cabo en 1947. En ese entonces, una persona se encuentra en las cuevas del Qumran junto al Mar Muerto, lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran. Si no mal recuerdo, era un pastor de ovejas o... No hay pastor de cabras, ¿verdad? Bueno, sí, yo soy pastor de ovejas y de cabras también. Hay 2, 3 que se congregan. Entonces, este hombre avienta una piedra y lo que cuentan es que escuchó que algo se rompía. Él entra a la cueva y era un cántaro, y no solamente era uno es el que se rompió, pero habían varios que estaban perfectamente sellados con documentos que había guardado una comunidad que habitó ahí 100 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de documentos que estuvieron aproximadamente 2000 años en ese lugar. Y esta comunidad, hay diferentes teorías acerca de en qué creían, porque tenían documentos de diferentes religiones, creencias, y entre ellos tenían todo el Antiguo Testamento, fragmentos de todo el Antiguo Testamento, todo el libro de Isaías, el más importante, si recordamos que la Biblia es cristocéntrica y Dios revela de principio a fin el plan de salvación, e Isaías es el libro que más claro habla del Mesías. De hecho, hay un capítulo subtitulado como El siervo sufriente que habla textualmente lo que él vivió en la cruz del Calvario. Hay algunos judíos que lo cambian del lugar para que cuando tú les digas búscalo aquí, no lo encuentren. Algunos de ellos, igual que mucha gente que nada más va por tradición a su iglesia, pero no lee la Biblia, se sorprenden cuando leen cuán explícita es la descripción de los sufrimientos de Jesucristo. Entonces está todo Isaías, fragmentos de todo el Antiguo Testamento, y no tengo idea por qué el único que no está es Esther. Pero no apareció. Tengo que decirte lo que sí, lo que no, y no inventarte rollos raros. Ahora, ¿por qué estos manuscritos son importantes? Los sellaron también en cántaros, los preservaron, parece que con un sello, como se le dice, al vacío, los guardaron de la humedad, que se preservaron durante 2000 años, y el ser humano tiene por primera vez la oportunidad de comparar. Recuerda, el texto Masoreta era del 900 después de Cristo. Ahora podemos comparar un documento que se escribió 1000 años antes, en el 100 antes de Cristo, con un documento escrito 1000 años después, en el 900 después de Cristo. Familia, si los masoretas hicieron una masoretada, aquí va a salir a la luz. Si hubo alteración en este tiempo, tienes 1000 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? Si hubo teléfono descompuesto, ¿qué es lo que tienes? Que el texto de los rollos del Mar Muerto sería totalmente distinto que el texto de los masoretas y otras versiones antiguas. ¿Sí me estoy explicando o no? Si el texto es igual o idéntico o no cambian las diferencias, el significado de su mensaje, podemos entonces concluir que los escribas hicieron una buena labor, porque en 1000 años de diferencia no hubo alteración del texto. Pero si lo que se encontró en las cuevas del Qumran proveniente del 100 a.C. es totalmente distinto a los documentos de los masoretas 1000 años después,
Entonces, ¿quién puede confiar en los escribas? Nadie. Bueno, compararon todo el rollo de Isaías del Qumran, y te voy a dar un ejemplo. De las 166 palabras del capítulo 53, de hecho en las cuevas del Qumran hay un museo que se llama el Museo del Libro, donde tienen bajo tierra en una bóveda este rollo de Isaías. Ya lo escanearon con unos escáneres especiales para no dañarlo y lo puedes consultar en línea si tú lo buscas. Y ahí hay una réplica también bajo seguridad y está increíble este museo, ¿verdad? Si quieres ir a verlo, nada más es cosa de que gastes unos 25 mil pesos de tu vuelo de aquí a Israel, unas 23 horas, 18, bueno, no, son como 18, 13 a algún lugar de Europa, y de ahí otras 5 a Tel Aviv, y de ahí no sé cuántas en autobús. Tienes esa opción o confiar en mi palabra, ¿verdad? Entonces, de las 166 palabras del capítulo 53 que habla del siervo sufriente, este capítulo sumamente importante, solo hay variación en 17 letras. Ojo, 166 palabras. No hay variación en 17 palabras. Hay variación en 17 letras. Ahora muchos pueden decir, oye, ¿qué tal que esas 17 letras dicen Dios no existe? O vendrá un impostor, su nombre es Jesús, o algo relevante que cambie. No, no te espantes. Ahorita te voy a contar en qué radica esa diferencia. Pero fíjate, ni siquiera es el 10%, porque hablaríamos de 17 palabras. Te estoy hablando de 17 letras. De las 17, 10 tienen que ver con asuntos de ortografía que no afectan el significado. Si yo te mando a los que están del lado derecho una carta que diga, los invito a mi casa, y escribo casa con C de casa, y a los de mi lado izquierdo, los invito a mi casa, pero puse casa con K, ¿hay cambio en la ortografía? ¿En el significado? No. Entonces, algo así es. No estoy diciendo que es eso, ¿verdad? Es simplemente que algunos usos de la ortografía han ido cambiando con las generaciones. Por ejemplo, en los libros en castellano hace 100 años encontrabas y vosotros fuisteis y dijisteis, y ahora nadie escribe así. Entonces, entiendes el significado, aunque la ortografía sea un poco distinta. ¿Me explico? Nos quedan 7 letras, 4 tienen que ver con asuntos de estilo como conjunciones. Mismo ejemplo, los invito a mi casa, y aquí les escribo, a mi casa los invito. ¿Es el mismo o es diferente el texto? Es diferente. ¿Cambia el significado? No, cambió la forma de conjugar los verbos, nada más. Es un caso similar. Quedan 3 letras que forman la palabra luz, añadida en el versículo 11 de los rollos del Qumran, y no aparece en el texto Masoreta, pero tampoco afecta el significado. No es una palabra que cambie el significado del versículo. Se llegó a la conclusión, después de estudiar todo el libro de Isaías, que el Isaías del Qumran es idéntico al Isaías Masoreta en un 95%. El 5% restante es como el ejemplo del capítulo 53. Deslices de pluma, variantes de ortografía, redacción, conjunciones, etcétera, pero no hay absolutamente ninguna alteración en ninguna enseñanza, ni doctrina, ni creencia, ni profecía, ni nada que sea fundamental y relevante. No cambia en nada el significado del texto al comparar uno con otro. Simplemente son cuestiones como estas. Conclusión, los masoretas no hicieron masoretadas, hicieron una buena chamba. Ahora, ¿qué hay del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, pues bueno, se escribe tiempo después, en los primeros 100 años después de Cristo, del 30 de su muerte al 90, 100 aproximadamente. Y no tenemos esta posibilidad de comparaciones porque no tenemos documentos tan antiguos como los del Antiguo Testamento, pero podemos hacer otro tipo de exámenes. Bueno, antes aclaro, ¿por qué no tenemos estas comparaciones? Porque a diferencia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento sí tenemos fragmentos que, si bien no son los que escribieron los autores originales, sí son fragmentos que se escribieron cuando los autores originales todavía vivían y que podían desmentir cualquier invento o manipulación. Por eso Jesús eligió a 12, para que le fueran testigos, porque en ese entonces no había videocámaras. A ver, graben la resurrección de Jesús y mándenla por WhatsApp, ahí está, ¿verdad? No, la historia se construía a base de el testimonio de testigos. Cuando algún testigo guardaba alguna historia polémica,
y no la sacaba a la luz sino hasta años después, cuando habían muerto los otros testigos, la versión era, según la historia, completamente anulada y rechazada, ni siquiera era considerada. Los discípulos comenzaron a predicar de la resurrección días después de que Jesús había resucitado. Todo esto se puede documentar históricamente. Entonces, es por esto, porque de estos documentos sí tenemos libros o fragmentos de los libros muy cercanos a la fecha en que los escribió el autor original, que se le tiene que hacer otro tipo de prueba. Y esta prueba es una de las pruebas que hace la historiografía, que es la ciencia o la materia, no sé cómo se diga, que se dedica a validar qué tan confiable es un documento históricamente hablando. Es decir, de lo que se escribió a la última copia que nosotros tenemos, o la más antigua, qué tan probable es que tengamos una versión fidedigna o qué tan probable es que haya sido alterada. Una de las pruebas es la prueba bibliográfica, y esto es muy sencillo. Vamos a ver cuándo se escribió el original. Ok, supongamos 53 después de Cristo. La más antigua que tenemos, ¿de cuándo es? No, pues del 950 después de Cristo. Ok, ahí es un mal dato para la prueba, porque tenemos 900 años de separación. Es muy probable que en ese tiempo haya habido alteración. A ver, sigamos viendo. ¿Cuántas copias antiguas hay? No, pues solamente 4. ¿Y qué tan similares son entre sí? Pues cada una dice una cosa totalmente distinta. El documento es históricamente no confiable. Pero ¿qué sucede? En vez del 53, la copia más antigua es del 253. Ok, fueron 200 años, 3 generaciones, no es tanto. No hay 4 copias, hay 50 copias. Y 47 son casi idénticas a la original. Ok, el documento entonces tiene una mayor probabilidad de ser históricamente confiable. ¿Me explico? Ahí te van algunos ejemplos para ser más claro, porque hoy andan con cara de Jesse me está hablando en arameo. Plinio escribe Historia Natural del 61 al 113 después de Cristo. La copia más antigua es del 850 después de Cristo, es decir, que hay un intervalo de 750 años de separación. Repito, Historia Natural de Plinio del 61 al 113, la copia más antigua es del 850, hay un intervalo de 750 años de separación. ¿Cuántas copias antiguas hay? 7 nada más. Aún así, para los historiadores, cuando leen Historia Natural de Plinio, ellos creen que estamos leyendo Historia Natural de Plinio. Piensan, a pesar de la pobre prueba bibliográfica, que no hubo alteración alguna. Demóstenes escribe también Historia Natural de Demóstenes del 300 antes de Cristo. La copia más antigua es del 1100 después de Cristo. Hay 1400 años de separación y 200 copias. Aún así, nadie duda de sus escritos. Podrías seguir toda la noche aburriéndote con cifras, pero te quiero dar únicamente cuál es el documento secular, es decir, sin contar la Biblia, que tiene una mayor o más sólida prueba bibliográfica, y es la Ilíada de Homero, no de Homero Simpson, por cierto. Se escribe en el 800 a.C. y la copia más antigua, los historiadores dicen, oh, es muy cercana, es del 400 a.C. O sea, solo, digo entre comillas, solo hay 400 años, que a gran escala no es mucho para una prueba bibliográfica. Hay 643 copias. Al compararlas y ver que son iguales o similares y que únicamente 400 años de separación, nadie duda que cuando alguien tiene en sus manos la Ilíada de Homero, está leyendo tal cual lo que escribió Homero en el 800 antes de Cristo. Este es el documento histórico de la antigüedad con una mejor o mayor prueba bibliográfica. Ninguno de los eruditos pone en tela de juicio la confiabilidad histórica de estos documentos a pesar de su pobre respaldo bibliográfico. ¿Por qué digo pobre? Porque pareciera ser muy bueno, pero cuando lo comparas con la Biblia es ridícula la comparación. Recuerda, Ilíada de Homero, 400 años de separación, 643 copias. ¿Cuántas copias antiguas crees que tenemos del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento. Manuscritos en griego, 5.686, casi 10 veces más que los que tenemos de la Ilíada de Homero.
Pero ahí no termina. Vulgata Latina, 10,000 versiones más, antiguas. Otras versiones, 9,300. En total, más de 25,000 copias antiguas del Nuevo Testamento. Intervalo de tiempo de separación entre el original y las copias más antiguas. Esto es impresionante. Hay museos donde están exhibidos estos papiros y te voy a contar un poquito de ellos. En la serie que te recomendé hace rato, que está en MP3, La veracidad de la Biblia, tengo un par de mensajes donde de lleno explico cada papiro, qué es lo que contiene y de cuándo viene, etcétera, etcétera, y hasta dónde está, por si quieres ir ahí a gastar tu dinero y averiguar, ¿verdad? Y no creen en mi palabra. Le tomas una foto y nos las traes, una selfie aquí con el papiro John Rylands y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, es increíble, pero hay fragmentos fechados 50 años después de los originales. O sea que tal vez se escribieron en presencia del autor original. Recuerda que eran comunidades muy pequeñas. Estos documentos no pudieron haberse expandido tan lejos, de modo que si hubieran alterado el documento original, el autor se enteraba, lo desacreditaba y era anulado, porque Jesús estableció a 12 para que le fueran testigos, precisamente para que la historia se construyera a través de testigos fidedignos de los hechos. Para que la iglesia recibiera alguna carta y fuera considerada como de parte de Dios, tenía que tener o la autoría o la aprobación de los apóstoles. De lo contrario, era rechazada. Tenemos libros enteros 100 años después. La mayor parte del Nuevo Testamento 150 años después y copias de todo el Nuevo Testamento 225 años después. El Nuevo Testamento es el documento histórico, si lo ves como documento histórico de la antigüedad, con mayor cantidad de copias y menor tiempo de separación o intervalo de separación entre el original y la copia. Por lo tanto, la conclusión es que si los eruditos dan por confiables los escritos clásicos de la antigüedad, mucho más tienen que aceptar la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Cuando alguien es escéptico en cuanto a la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento, está tirando a la basura toda la historia y toda la literatura clásica de la antigüedad. Porque si estos documentos que ya vimos son considerados como confiables, la pregunta es ¿por qué el Nuevo Testamento no? Cuando se lo lleva de calle, cuando le haces la prueba bibliográfica. Ningún documento está tan bien atestiguado como el Nuevo Testamento. Decir yo creo que me llegó una versión alterada es decir, no creo nada de la historia. Si no crees esto, no puedes creer nada. Si esto no es confiable, nada puede ser confiable. Sin ser fanático, sin entrar a detalles todavía de si fue o no inspirada por Dios, simplemente como documento histórico estamos leyendo lo que ellos escribieron. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué evidencias hay de su inspiración? Y como nada más nos quedan 10 minutos, únicamente hoy les voy a dar una relativa al área de la arqueología y las siguientes semanas veremos en 2 mensajes un poquito de la parte profética, y cuando hablo de profecía me refiero a profecías de la Biblia que la Biblia no narra su cumplimiento. Porque mucha gente dice, ay sí, aquí dice que iba a pasar y aquí dice que se cumplió. Ok, tendría que ser un complot de gente que ni se conoció a lo largo de generaciones, pero suponiendo que aún así no estés de acuerdo, lo que vamos a ver son profecías que se escriben en la Biblia y que la Biblia no dice que se cumplieron, la historia nos enseña que se cumplieron. Profecías que si no hubieran sido inspiradas por el Espíritu Santo y no se hubieran cumplido, hoy diríamos la Biblia no es la palabra de Dios. Veremos algunos descubrimientos de la ciencia que ya estaban también en la Biblia, cuando la ciencia de ese entonces creía lo contrario. Los autores decían otra cosa, porque Dios se los reveló. Pero acerca de la arqueología, quiero mencionarte que es muy importante porque muchos se preguntan lo que te decía al principio, ¿por qué otros libros no? Ok, te quieres poner al tú por tú. Ejemplo, Libro del Mormón. Dice que Jesús habitó las Américas en los tiempos de Cristo y que hubo comunidades judías en nuestro continente en los tiempos de Cristo. Pregunta, ¿qué evidencia arqueológica hay de esto? Absolutamente ninguna. Cero. Es un invento. En cambio, cada etapa de la Biblia,
todas las etapas, los reyes, las conquistas, los patriarcas, la iglesia, la persecución de la iglesia, todo está atestiguado por la arqueología. No estoy diciendo que la arqueología confirma todos los detalles de la Biblia, y esto es solamente porque la arqueología no ha descubierto todas las cosas de la antigüedad, pero no hay ningún descubrimiento de ningún nombre, de ninguna persona o evento o lugar que contradiga la Biblia. Y cuando aparentemente la Biblia ha estado mal, solamente fue cuestión de tiempo para que la arqueología hiciera más descubrimientos y se dieran cuenta que la Biblia estaba bien, que ellos estaban mal. Cada ciudad, lugar, evento, persona, rey, etcétera, que ha encontrado la arqueología y que habla la Biblia de ello, al compararlos, nunca se ha dicho la Biblia está mal. Y cuando se llegó a decir, después de un tiempo dijeron, no, nosotros estábamos mal. Te voy a dar un ejemplo de esto y me fascina. Y tengo una serie también que se llama La arqueología y la Biblia, pero vamos a ver hoy únicamente un ejemplo. Isaías capítulo 20, versículo 1. 10 minutos más y terminamos por hoy. Isaías 20, versículo 1. Dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, ¿quién vino? El Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, ¿quién lo envió? Rey de, y peleó contra, y la tomó. ¿Quién era Sargón? Yuhu. ¿Rey de dónde? ¿Y contra quién peleó? Andan como en cámara lenta, mis hermanos. A ver, pregunto, lado derecho, ¿cómo se llamaba el rey? No se llamaba Tartán. Vuelvo a preguntar, a mi lado derecho, ¿cómo se llamaba el rey? Sargón. ¡No! El rey, Sargón, sí, perdón, ahora sí, aquí me equivoqué, ya me confundieron. Sargón, rey de... ¿Peleó contra el rey de... Ok, ya quedó claro. Este rey es increíble porque durante muchos años los escépticos se mofaban de la Biblia y decían, ¿qué inspirada por Dios ni qué inspirada? Si fuera inspirada, Dios no se equivoca. Evidencia de que fue Isaías, y no Isaías, un hombre normal, y no un Isaías inspirado por el Espíritu Santo, es que Sargón no existe en la lista de los reyes del imperio asirio. Esto decían los arqueólogos e historiadores en un tiempo antes de 1843. O sea, nos tuvimos que chutar sus burlas durante 1800 y cacho de años, al menos los que sabían un poquito. Porque a pesar de que habían habido muchos descubrimientos de inscripciones del imperio asirio, no había absolutamente ninguna que mencionara a Sargón de Isaías 20. Y solamente el nombre de un rey, si no se hubiera encontrado, podría ser suficiente para poner en tela de juicio toda la palabra de Dios. Porque si Isaías no es inspirado por Dios, ¿por qué los demás sí? Si Isaías no. Cuando decimos que Isaías sí, pero Isaías cometió un error. ¿Y qué tal que los demás también? Entonces, muchos años la gente caminó por fe, simplemente creyendo que algún día todo se iba a aclarar, hasta que llegamos a 1843. Un arqueólogo francés, se escribe Paul-Émile Botta con doble T, y seguramente se ha de pronunciar como Paul-Émile Botta o algo por el estilo. Este hombre comienza a excavar ladrillos antiguos con escritos cuneiformes en la villa de Khorsabad e Irak, y adivina qué encontró. Mira, para confirmar la existencia de Sargón como rey de Asiria, hubiera bastado una vasija, hubiera bastado un tallado en un árbol que dijera Sargón y Sargona forever con un corazón o algo por el estilo, la taza de un baño con una inscripción que dijera Sargón was here o cualquier cosa por el estilo confirmaba la existencia de Sargón. Pero me fascina el sentido del humor que tiene Dios, que se ríe de todos sus adversarios durante años. Okay, que Sargón no existe, ¡bah! Y les tenía guardada no una inscripción, no una vasija, no un platito, sino todo un palacio. Encuentran las ruinas de un palacio que detallaba las conquistas militares del rey Sargón. Y en una de ellas hablaba de su invasión contra
Asdod, la misma ciudad que Isaías 20, versículo 1, menciona. Los escépticos tienen que tachar su lista y añadir como uno de los reyes asirios a Sargón, rey de Asiria, que peleó, como la Biblia dice, contra Asdod, que era Asgod. Hay una inscripción que dice Sargón, obviamente lo dice en otro idioma, ¿verdad? Pero la traducción es Sargón, rey de Asiria, que conquistó Samaria y toda la región de Israel, el que tomó cautivos de Asdod. En el Museo Británico hay un monumento de un toro alado que detallaba todas las conquistas del rey Sargón, todos los títulos y hazañas, y entre ellas su invasión a Asdod. Otra vez, si quieres, puedes irte de aquí a hacer escala en Londres y de ahí viajar a Tel Aviv y ya puedes ver el libro el Museo del Libro, las conquistas de Sargón y muchas otras cosas más, y nos compartes las fotos. O confiar en mi palabra. O preguntarle a Santo Google, que responde todo lo que le preguntes en cuestión de segundos, y ver que no te estoy inventando absolutamente nada. Un palacio entero, el palacio de Sargón. Y así ha sido con cada rey, con cada personaje, con cada evento de la Biblia, aún algunos de los más polémicos, cuando la arqueología ha estado en el lugar donde la Biblia dice que hubo una ciudad, un rey o sucedió un evento, regularmente siempre termina por confirmar. Y cuando no la confirme, simplemente porque no descubrió nada. Entonces, no hay hasta la fecha ningún descubrimiento arqueológico que contradiga ninguna de las enseñanzas escritas en la Biblia. Pregúntale a los otros textos supuestamente sagrados qué tal les va cuando profetizaban algo y qué tal les va cuando hablaban de detalles, porque por cierto, no lo hacen. El único libro que menciona con tanto detalle fechas, años, nombres de ciudades, de regiones, provincias, reyes, no solamente de los personajes principales, o sea, no estoy hablando de que nada más menciona a los patriarcas, sino de reyes de otros imperios, como este ejemplo, ¿verdad? Es la Biblia. Y si no fuera inspirada por Dios, el riesgo en el que se metían los que están inventando, al aventurarse a inventar todas estas cosas, pero no, fueron inspirados por el Espíritu Santo, de modo que estamos hablando de personas reales, ciudades reales, eventos reales, que cuando la arqueología lo descubre, lo confirma. Y esta es una de las muchas evidencias de que la Biblia es no solamente históricamente confiable, sino también divinamente inspirada por el Espíritu Santo. La siguiente semana continuaremos viendo las evidencias proféticas y los descubrimientos científicos, o algunos de ellos que ya estaban en la Biblia. Que cuando llegó la ciencia a la cima de la montaña, había un científico que dice, cuando creemos que hemos alcanzado las cumbres más altas, una vez que llegamos arriba, nos damos cuenta que ahí ya estaba Dios, o ahí ya estaban los cristianos, o ahí ya estaba la palabra de Dios. O sea, nunca ha habido una sorpresa para Dios. Vamos a hablar de esto la siguiente semana, ya daré mayor explicación, mientras vamos a orar con esto. Ahí en tu lugar dile, Señor, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Te pedimos, Padre, que tú abras el entendimiento de mucha gente que está sinceramente equivocada y que nos uses como instrumento, Señor, para quitar todo el escombro que está estorbando para que la palabra sea sembrada en tierra fértil. Te pedimos, Señor, que tú traigas un tiempo de avivamiento, de despertar, de iluminación, Señor, a tanta gente que se cree tanta tontería, que ven YouTube, que leen blogs de internet, Señor, y que realmente se pongan a estudiar, a profundizar, que sean honestos, que escudriñen en lo más profundo de su corazón, que te busquen y, como dice tu palabra, quien te busca de todo corazón te va a encontrar, Señor. Que así se ha hecho, Padre, que tú saques del engaño a todos aquellos que están sinceramente equivocados, comprometidos con la mentira, en contra de la verdad. Padre, que mensajes como este y nuestras vidas sirvan para aclarar dudas a quienes la tienen. Que tu luz resplandezca en los Pablos que te siguen persiguiendo y que se vuelvan a ti, Señor, y que se den cuenta, Padre, de que tú siempre has tenido la razón, de que a veces no nos gusta lo que tú dices, pero tú siempre tendrás la razón. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este tiempo. Amén. ¿Alguien le pone finalizar? Ya les dije que si tuviera mi silla la hago como López Dóriga, la giro, me volteo.